Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Soria y en este segundo video veremos dos temas muy importantes, lo que son las teorías del aprendizaje y lo que es la formación basada en competencias. Bueno, veamos. Las teorías de aprendizaje. Para las teorías de aprendizaje es muy importante tener en cuenta que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el conocimiento o en la conducta de un individuo, que se produce por la experiencia, es decir, como la interacción de una persona con su entorno. Además, tenemos que tener en claro dos conceptos muy importantes, lo que es teoría y lo que es el aprendizaje. La teoría hace referencia a un grupo de leyes y preceptos que posibilitan el establecimiento de vínculos entre sucesos o fenómenos. O puede hacer referencia a una serie de hipótesis cuyos resultados se puede aplicar a una ciencia o al conocimiento que aún no pudo ser demostrado. El aprendizaje. El aprendizaje, como bien sabemos, es un proceso. Es un proceso que mediante el estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento u observación se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos y conductas o valores. Bueno, empecemos con la serie de preguntas que tenemos respecto a esta primera parte. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? Las teorías de aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Así como vimos en la anterior diapositiva, es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, que nos permitirán entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. Como primera teoría tenemos la perspectiva conductivista. La perspectiva conductivista, que fue fundado por John Watson, nos explica que el conductismo asume que el aprendiz es esencialmente pasivo y que tan solo responde a los estímulos del ambiente que lo rodea. El aprendiz empieza como una tabula rasa, completamente vacía, y se da forma a la conducta a través del refuerzo positivo o negativo. Una de las limitaciones más obvias de estas teorías consiste en el estudio de conductas únicamente observables, dejando de lado los procesos mentales que tanta importancia tienen a la hora de aprender. Como siguiente teoría tenemos la perspectiva cognitivista. Los cognitivistas dan a la mente y a los procesos mentales la importancia que el conductismo no lo dio. Es decir, que creían que la mente debía ser estudiada para llegar a entender cómo aprendemos. Para ello, el aprendiz es un procesador de información, como un ordenador. Esta perspectiva sustituyó el conductismo como paradigma principal en la década de 1960. Desde la perspectiva cognitiva, los procesos mentales, como por ejemplo los pensamientos, la memoria y la resolución del problema, deben ser estudiados. El conocimiento puede ser visto como un esquema o como construcciones mentales simbólicas. El aprendizaje de este modo se define como un cambio en el esquema del aprendiz. Como tercera teoría tenemos la perspectiva humanista. Acá en la imagen podemos apreciar una frase donde dice: una persona, al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. El humanismo, un paradigma que surgió en la psicología de la década de 1960, se centra en la libertad, dignidad y potencial de los seres humanos. La suposición principal del humanismo, según Hood, es que las personas actúan con intencionalidad y valores. Esta noción se opone a lo que afirmaba la teoría del condicionamiento operante, que discute que todas las conductas son el resultado de la aplicación de las consecuencias, y la creencia de la psicología cognitivista respecto a la construcción del significado y al descubrimiento del conocimiento que consideran central a la hora de aprender. Por último, veremos la perspectiva del aprendizaje social. Albert Bandura, psicólogo y pedagogo canadiense, creía que las asociaciones y los esfuerzos directos no podían explicar todos los tipos de aprendizaje.
Bandura razonó que el aprendizaje sería mucho más complicado si las personas nos basáramos únicamente en los resultados de nuestras propias acciones, para saber cómo actuar. Para este psicólogo, gran parte del aprendizaje tiene lugar a través de la observación. Todos los niños observan las acciones de quienes los rodean, especialmente de los cuidadores primarios y sus hermanos, lo que ocasiona que estos imiten estas conductas. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué es el aprendizaje pedagógico? Desde la posición que asumimos, el término aprendizaje adquiere una significación distinta a lo que mencionamos anteriormente, al igual que teoría, que es un término polisémico de compleja acepción, cuyo uso en los contextos y circunstancias que nos ocupan demandan una reflexión apropiada, y a la cual se hará referencia más adelante. Es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿A qué se hace referencia la pedagogía? La pedagogía es una práctica social escolar y un discurso sobre lo humano y sus aprendizajes. Entonces, este aprendizaje es un proceso que se logra con la aplicación de elementos tales como aplicación del método científico, estrategias y técnicas pedagógicas, actividades de secuencia didáctica, como ser inicio, desarrollo y cierre, y la evaluación para comparar, modificar o cambiar. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué es el aprendizaje en psicología? En la psicología el aprendizaje ha sido un tema y un concepto central tanto en la reflexología rusa como en el conductismo norteamericano, y constituyó, según lo concibieron estas perspectivas, el camino privilegiado para estudiar, describir y explicar cómo se organiza la conducta y cómo funciona de manera predecible los individuos humanos. Entonces, el aprendizaje en psicología estudia el proceso del ser humano, donde se visualizan cambios conductuales de carácter transitorio o permanente. A su vez, se enfoca en el proceso continuo por el cual el sujeto adquiere nuevos conocimientos. Dentro de los enfoques en psicología tenemos dos tipos, el conductual y el cognitivo. El enfoque conductual es el estudio de la relación funcional observable entre estímulos y respuestas, mientras que el cognitivo, por su parte, está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta. Por último, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las nuevas teorías del aprendizaje? Entre las nuevas teorías del aprendizaje tenemos lo que es el conectivismo. El conectivismo, en cuanto al aprendizaje, este se encuentra distribuido dentro de una red social, mejorado por la tecnología, reconocimiento e interpretación de los patrones. Como siguiente punto tenemos lo que es la teoría cuántica de la confianza, que hace referencia a la diversidad de redes, la fortaleza de los vínculos, posteriormente los patrones de adaptación. La teoría general de sistemas. Estos no están determinados tanto por la condición, por las condiciones iniciales, como por la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema. Entonces, tenemos el siguiente punto, que es la teoría de la pedagogía conceptual o del modelo hexágono, que se basan en suplir las necesidades y responder a los retos educativos de la sociedad del próximo siglo. Posteriormente tenemos lo que es el aprendizaje activo, que representan cómo enseñar, abordan la cuestión de cuál es el mejor procedimiento para enseñar en una enseñanza determinada. Y por último, la teoría del aprendizaje invisible, que hace referencia al impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación formal. Como siguiente punto tenemos la formación basada en competencias. En esta parte, obviamente, tenemos preguntas que serán respondidas a continuación. La primera es, ¿cuáles son las diferencias del enfoque complejo con otros enfoques de las competencias? Bueno, las principales diferencias respecto al enfoque conductual, al enfoque funcionalista y al enfoque constructivista es que este tipo de enfoque pretende la formación de personas integrales con compromiso ético, adaptables a cualquier tipo de tarea o función buscando la autorrealización. Posteriormente, el de que no hay limitaciones en el desarrollo de las habilidades que se forman,
y además una armonía con el medio ambiente. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué es el diseño curricular en el enfoque complejo? Generalmente el diseño curricular en el enfoque complejo hace referencia a la formación de seres humanos integrales, siendo este diseño curricular la construcción de forma participativa y con liderazgo en el currículum, haciendo de que éste sea conocido como un macroproyecto. Gracias.